Hola familia de YouTube. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien, con energía y listos para un nuevo vídeo aquí en el canal. Hoy tenemos un tema jugoso. Algo que ha estado rondando por mi cabeza y creo que también por la de muchos de ustedes. Así que prepárense porque vamos a hablar sobre Demet y Can. Y sobre si quizás, solo quizás, me equivoqué con ellos. Antes de que me lancen tomates virtuales, déjenme explicarles. Ya saben que siempre intento ser lo más honesta posible con ustedes y analizar las cosas desde diferentes perspectivas. Y últimamente he estado reflexionando mucho sobre mi visión inicial de Demet Özdemir y Can Yaman, especialmente cuando sus carreras estaban despegando y la serie Erkenzicus Pájaro Soñador era un boom mundial. Antes de sumergirnos de lleno, si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo todas las semanas. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por el apoyo constante. Significa el mundo para mí. Sois los mejores. Ahora sí, hablemos de Demet y Can. Recuerdo perfectamente la euforia que causaron. La química en pantalla era innegable, la serie era fresca, divertida y romántica, y ambos se convirtieron en ídolos de la noche a la mañana. Como muchos de ustedes, me enganché a Erkenzicus. Me encantaba la energía que transmitían y la historia de amor entre Sanem y Can. Esa chispa que saltaba de la pantalla era algo mágico, algo que te hacía creer en el amor verdadero y en las segundas oportunidades. Era una combinación de talento, carisma y una historia bien contada que resonaba con el público a nivel global. Sin embargo, al principio, y aquí es donde viene el quizás me equivoqué, tenía algunas reservas. No dudaba de su talento individual, eso era evidente desde el primer momento. Demet con su frescura y naturalidad, y Can con su intensidad y magnetismo, eran una bomba en pantalla. Pero sentía que la prensa, los fans y la maquinaria del espectáculo estaban ejerciendo una presión enorme sobre ellos, proyectando una imagen de pareja perfecta que quizás no se correspondía del todo con la realidad. Me preocupaba que toda esa atención pudiera ser abrumadora y afectar su crecimiento profesional a largo plazo. Veía cómo los medios, ávidos de clics y titulares, alimentaban sin cesar la fantasía de una relación romántica fuera de la pantalla. Era un torbellino mediático que, desde mi punto de vista, podría haberles jugado una mala pasada. Analizando la situación en retrospectiva, quizás fui un poco dura. Quizás no le di suficiente crédito a la capacidad de ambos para navegar por las turbulentas aguas de la fama y mantener su individualidad. Porque, seamos honestos, lidiar con la atención mediática constante, los rumores infundados, las especulaciones y las expectativas del público no es tarea fácil. Es una presión constante que puede afectar la salud mental y emocional de cualquiera, especialmente cuando eres joven y estás en la cima del éxito. Recordad que en ese momento Erkenzicus no solo era un éxito en Turquía, sino que estaba arrasando en países de Latinoamérica, Europa y hasta en lugares inesperados. La fanbase era enorme y a veces un poco intensa. Y es que viéndolo ahora, cada uno ha seguido su propio camino y ha demostrado una gran versatilidad en sus carreras. Demet ha participado en una amplia gama de proyectos, desde comedias románticas ligeras y entretenidas hasta dramas más intensos y profundos, demostrando su capacidad para asumir diferentes roles y conectar con el público de diversas maneras. Ha sabido reinventarse y mostrar diferentes facetas de su talento. Su trabajo en la serie Doğduğun Kaderindir, Tu hogar es tu destino, fue especialmente conmovedor y mostró una faceta diferente de su talento. Ahí la vimos interpretando un personaje complejo con matices y una carga emocional muy fuerte. Demet demostró que no solo era una cara bonita, sino una actriz con un gran potencial dramático. Can, por su parte, también ha explorado diferentes géneros y ha trabajado en proyectos internacionales, demostrando que no se conformaba con ser el galán de telenovela. Su participación en la serie italiana Viola come il mare, Viola como el mar, le ha permitido llegar a un público aún más amplio y demostrar su habilidad para actuar en diferentes idiomas. Aprender italiano y desenvolverse con naturalidad en un nuevo idioma es una muestra de su dedicación y profesionalismo. Además, ha mostrado un gran compromiso con causas sociales y ha utilizado su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes, demostrando que es mucho más que un rostro famoso. Su activismo y su involucramiento en causas benéficas son un ejemplo para otros jóvenes actores. Claro, no todo ha sido perfecto.
Han habido altibajos, críticas constructivas y momentos difíciles que han puesto a prueba su resiliencia. Pero, ¿quién no los tiene? La vida de un actor no es solo alfombras rojas y flashes. Hay mucho trabajo duro, largas jornadas de rodaje, estrés y la constante exposición al juicio público. Lo importante es cómo han sabido aprender de sus errores, seguir adelante y crecer como artistas y como personas. Han demostrado tener la capacidad de reinventarse y de no dejarse vencer por la adversidad. Y aquí es donde quiero hacer una pausa y reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como espectadores y como fans. A menudo nos dejamos llevar por la emoción del momento y proyectamos nuestras propias expectativas y deseos en las celebridades. Queremos que sean perfectos, que se ajusten a la imagen idealizada que tenemos en nuestras cabezas, que cumplan nuestros sueños y fantasías. Nos convertimos en jueces implacables, criticando cada uno de sus movimientos y decisiones. Pero al final del día, son seres humanos como nosotros, con sus virtudes, sus defectos y sus propias luchas internas. No podemos esperar que vivan según nuestros estándares ni juzgarlos con dureza por sus decisiones personales. Cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca, sin tener que dar explicaciones a nadie. Volviendo a Demet y Can, creo que ambos merecen nuestro respeto y admiración por el trabajo duro y la dedicación que han demostrado a lo largo de sus carreras. Han superado obstáculos, han aprendido de sus errores y han seguido creciendo como artistas y como personas. Han sabido aprovechar las oportunidades que se les han presentado y han construido una carrera sólida y respetable. Además, creo que es importante reconocer que la relación entre ellos, sea cual sea, es asunto suyo y de nadie más. No tenemos derecho a especular ni a juzgar sus decisiones personales. Si decidieron seguir caminos separados, ya sea profesional o personalmente, es su elección y debemos respetarla. No podemos pretender saber qué pasó realmente entre ellos ni sacar conclusiones basadas en rumores o suposiciones. Y tal vez, y aquí es donde me hago cargo de mis palabras iniciales, al principio me centré demasiado en la presión externa y no le di suficiente crédito a la capacidad de ambos para navegar por esas aguas turbulentas. Tal vez fui demasiado escéptica y no confié lo suficiente en su talento y en su madurez. Me dejé llevar por el pesimismo y no les di la oportunidad de demostrarme que estaban a la altura del desafío. Quizás me equivoqué al proyectar mis propias expectativas sobre ellos y al no reconocer su derecho a tomar sus propias decisiones. Y si fue así, lo lamento sinceramente. Mi intención nunca ha sido juzgar ni criticar injustamente a nadie. Siempre he intentado ser objetiva y justa en mis análisis, pero reconozco que a veces puedo equivocarme. Mi objetivo siempre ha sido analizar la situación desde diferentes perspectivas y fomentar un debate constructivo. Y espero que este vídeo haya servido para eso. Quiero que este sea un espacio para la reflexión y el diálogo, donde podamos compartir nuestras opiniones de manera respetuosa y constructiva. Creo que es importante recordar que las celebridades también son personas y que merecen nuestro respeto y nuestra empatía. No podemos esperar que sean perfectas ni juzgarlos con dureza por sus errores. Debemos recordar que detrás de cada personaje público hay una persona real con sentimientos y emociones. En resumen, creo que Demet y Can son dos artistas talentosos y dedicados que han logrado grandes cosas en sus carreras. Han superado obstáculos, han aprendido de sus errores y han seguido creciendo como personas. Y merecen nuestro respeto y nuestra admiración. Han demostrado ser profesionales comprometidos con su trabajo y con su público. Y sí, quizás, solo quizás, me equivoqué al principio al no darles suficiente crédito y al proyectar mis propias expectativas sobre ellos. Pero espero que este vídeo haya servido para aclarar mi posición y para fomentar un debate constructivo sobre la responsabilidad que tenemos como espectadores y como fans. Quiero que este sea un mensaje de reflexión y de reconocimiento hacia dos artistas que han sabido ganarse un lugar en el corazón del público. Gracias por llegar hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya hecho reflexionar. Me encantaría saber su opinión en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de Demet y Can? ¿Creen que la presión mediática afectó su relación? ¿Creen que han logrado crecer como artistas y como personas? ¿Los siguen apoyando en sus proyectos actuales? Déjenme sus comentarios abajo. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes. Y como siempre, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos.
Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y recuerden, sean amables con los demás y con ustedes mismos. Adiós. Os quiero mucho. Y gracias por ser parte de esta gran familia.